¿Quieres disfrutar sin tener que salir de la ciudad? Hotel Villa Antigua te ofrece un ambiente acogedor, ya que cuenta con cómodas instalaciones y servicio personalizado. Permitiéndote descansar y disfrutar sin tener que salir de San Salvador. Hotel Villa Antigua. Amigos, un programa más de Al Aire con Carlos Hernández nos vuelve a unir gracias a la sintonía de Aquí El Salvador TV y también con Televinter Channel. Bueno, quiero mandar un saludo también a nuestros amigos de Alianza Taxi, su mejor opción en Atlanta, Georgia, en el transporte selectivo. También estas acogedoras instalaciones son gracias a Villa Antigua, aquí en Colonia Escalón. Ahora vamos a tocar el tema sobre la seguridad nacional, un tema importante que ha tomado relevancia en los últimos días, en las últimas semanas. Para este análisis nos acompaña Luis Contreras, analista político. Un gusto tenerla en esta ocasión en la entrevista Al Aire con Carlos Hernández. Sí, el gusto es mío y qué bueno por ese tipo de plataformas que también permiten llegar a los hermanos salvadoreños también en el exterior, pues hoy las redes sociales, medios digitales tienen mucha difusión. Así es, un gusto tenerlo acá. Veamos este tema. Hemos visto que últimamente se ha tornado bastante importante por diferentes aristas. Me refiero por lo mismo de los fondos con Estados Unidos. Se ha visto una como leve impresión en el incremento de los homicidios, al igual este controversial caso de Chachuapa, de psicópata de Chachuapa. Démosle inicio sobre los homicidios. Veamos cómo está esa situación. Según su análisis, cómo se encuentra el panorama. Sí, recordemos que para la parte de la violencia homicida, siempre es necesario utilizar los datos de la mesa técnica, inclusive no necesariamente a nivel nacional se reconoce eso, sino que también a nivel internacional. Por ejemplo, hay una ONG que se llama Inspire Crime, que hace estudios en todos los países. Y para poner en contexto, en el 2015, El Salvador ocupaba el primer lugar como el país más violento de Latinoamérica. Ese estudio... La administración del FMLN, la primera del FMLN. Sí, ese año ya fue lo más nefasto para el país en violencia homicida. Se llegó a un promedio de 103 asesinatos cada 100.000 habitantes, cuando la Organización Mundial de la Salud contempla que cuando hay 10 cada 100.000 habitantes es epidemia de violencia. Y nosotros teníamos 103 cada 100.000. Ocupábamos el primero en América Latina y el segundo en el mundo en ese momento. En el 2020
Ya con el gobierno actual, cerrando el año, Inside Crime hace una investigación, que como mencionas es una ONG internacional, donde El Salvador aparece en el 8º lugar a nivel de Latinoamérica. Ahora lo desplaza Jamaica, está en el primer lugar, por ahí aparece Honduras, Venezuela, Colombia, Belice. Eso es bueno para el país, a tal grado que de 103 asesinatos cada 100.000 habitantes, que se tuvo en el 2015, o como se recibió el gobierno en el 2019, se tenían 67 cada 100.000 habitantes, hemos cerrado el 2020 con 19.7 asesinatos cada 100.000 habitantes, una disminución histórica y considerable. Es decir, debido a esto, cuando se dan ciertos conatos de violencia, en cierta medida asesinaron a alguien, las alarmas se disparan más que antes, pues porque en cierta medida se ha logrado controlar mucho la violencia homicida. Y obviamente lo que está sucediendo en Chalchuapa, la oposición política busca sacar ventaja para tratar de legitimar el plan control territorial. Luis, vemos que esta tendencia de los homicidios que han ido a la baja, sí. ¿A qué se debe? ¿A un buen control, a un buen ejercicio, un buen desempeño en materia de seguridad? ¿O a qué se deberá que toda esta logística? Vemos que la baja de los homicidios no son como la varita mágica, que de presto se bajan rápidamente. Vemos que el FMLN daba algunos datos, la anterior administración daba algunos datos que estaban logrando hacer la reducción y se retoma con la administración Bukele esta reducción de homicidios. Sí, para que entendamos un poco y ponernos en contexto con los televidentes, el plan control territorial posee 7 fases, como lo han explicado las autoridades. La primera fase consistió en algo que se conoce como el despliegue táctico, operativo, policial y militar en zonas focalizadas. Esas no son zonas al azar o porque la eligió el ministro, sino que hay un estudio con una técnica criminológica que se llama perfiles geográficos del crimen, donde se identifican, se focalizan y se seleccionan para enviar a policías y militares de forma presencial. Este es el primer nivel de fuerza, la presencia policial, lo cual origina un desplazamiento del delito. Los delincuentes comienzan a migrar a otros lados que les permite el entorno mayor facilidad para delinquir, y eso ha permitido la recuperación de muchos territorios. Obviamente, como lo admiten las autoridades, todavía hace falta mucho por hacer, pero lo que en 30 años se germinó, gestó y se fue robusteciendo, no se puede neutralizar en cuestión de 2 años, inclusive 5 años no van a ser suficientes, porque el plan control territorial vemos que está buscando instalar un modelo de seguridad ciudadana que es más amplio que un modelo de seguridad pública. En El Salvador nunca se le había apostado a algo así, y qué bueno que el gobierno lo esté haciendo. Y ejemplo que nos menciona, sí. ¿De dónde se habrá retomado? ¿Qué ejemplos se habrán retomado y que habrían tenido algún cierto éxito para poder implementarlo o tropicalizarlo a nivel salvadoreño? En Sudamérica han habido muchas experiencias. Por ejemplo, he tenido la ventaja, diría yo, porque he conocido de primera mano la Comuna 13 en Medellín. Año con año asisto al foro de seguridad multidimensional en los Estados americanos, y al último que pudimos asistir, porque el año pasado por el COVID-19 no fue presencial, fue en Medellín, Colombia, y conocimos la Comuna 13. La Comuna 13 era una ciudad que tenía 300 asesinatos así de fácil, en cuestión de días. En la época de los 90, cuando reinaba inclusive los capos de la droga, Pablo Escobar, hay fotografías históricas ahí de eso. Se quedaban en esas redes todavía. Exacto, inclusive hay fotografías emblemáticas de esa época, donde soldados estaban con gorro Navarone en la Comuna 13. Es como un dato histórico, porque aquí vemos todavía en algunas zonas tal vez militares con gorro Navarone, es decir, patrullando, buscando criminales. Ahora es un modelo de seguridad ciudadana la Comuna 13. Ahora esa ciudad es un modelo a seguir. Ya no hay asesinatos, ya no hay delincuencia, sino que las mismas personas logran ese arraigo donde viven y tienen sus propios negocios. Fabrican su propia cerveza artesanal, música que lo hacen en vivo con los turistas. Es decir, te quedas básicamente alegre en el sentido que una ciudad fue recuperada y ya no se están perdiendo vidas humanas. Y ese es un modelo que se logró a través de 15 años básicamente. Y obviamente no es que va a ser así perenne, pues esperemos que todas las ciudades fueran así, pero hay algo que en seguridad la gente no conoce, que se conoce como la neutralización del delito. El delito, la criminalidad no se erradica, porque como somos seres humanos, somos fluctuantes. Lo que buscan los modelos de seguridad pública es neutralizar, contener esa delincuencia, que no se disparen los picos de violencia, robos, hurto. Por ejemplo, en ciudades de primer mundo, en Europa, Estados Unidos, siempre existe el robo y el hurto. Es decir, que es ahí donde se está neutralizada la delincuencia, pero en cierta medida hay conatos todavía de ciertos delitos.
Viendo esta situación que está poniendo el gobierno, esta nueva dinámica en el tema de seguridad, ¿no obliga a los grupos delictivos a mutar, a buscar alguna alternativa? ¿Se está viendo esa situación? No, y se ha dado. Por ejemplo, algo que hizo este gobierno actual y que en el pasado nunca se había hecho es el control de los centros penales. Las políticas de mano dura, supermano dura en su momento fueron un fiasco completo. Y eso no lo digo yo, lo dicen estudios del PNUD a través de las Naciones Unidas, que a nivel del Triángulo Norte, la mano dura en El Salvador, el Plan Azul y el Plan Escoba en Honduras y Guatemala fueron un fracaso total, porque buscaron hacer uso de la fuerza, que sí es constitucionalmente válido para la Policía Nacional Civil, pero lo hacían de una forma desorganizada, desorientada. Hacían uso de la fuerza, no tenían un respaldo jurídico para ciertas detenciones, como se dio la ley de pandillas acá. ¿Y de qué servía si cuando llegaban a centros penales había un descontrol que ellos seguían todavía dando indicaciones al exterior? Ejemplo de ello, tuvimos la fatídica tregua de Mauricio Funes aquí en el país, en la cual incluso, tristemente, vimos videos de cómo les llevaban prostitutas, les llevaban discotecas a los reclusos en su momento. Todo eso, obviamente, permitió una operatividad criminal. Cuando se da el cambio de gobierno a nuevas ideas, bueno, el presidente Bukele no fue por nuevas ideas, pero fue el nuevo gobierno, básicamente llegó con gana, tenemos algo diferente. Centros penales comienza a cortar la comunicación. Vemos que ya no tienen acceso a teléfonos como lo tenían antes. ¿Y cómo podemos verificar eso? Porque las autoridades, uno podría decir, pero eso lo dicen las autoridades, pero nosotros no sabemos si todavía están delinquiendo, porque comenzaron a decomisar huilas. Las huilas es un medio de comunicación, se puede decir que utilizan las maras y pandillas para enviar mensajes al exterior. Como ya no tenían acceso a teléfonos, tuvieron que recurrir nuevamente a eso. Incluso se daba una modalidad en Santa Ana, que ya no iban presencialmente a pedir la extorsión, sino que lo hacían a través de depósitos vía web, a través de aplicaciones, porque el hecho de sitiar las ciudades con policías y militares, ya no se querían exponer a ir a traer la renta presencialmente. ¿Y esa nueva estrategia se está logrando asfixiar de parte de las autoridades? Definitivamente sí, obviamente hay mucho que hacer. Fíjate que es bien interesante esa pregunta, porque previo al COVID-19, en su momento, hace más de un año, se estaba elaborando un plan anti-extorsiones entre Fiscalía y el Ministerio de Justicia. Lamentablemente se vino el COVID y no se le pudo dar como una estructuración. Sin embargo, hoy que el COVID ha bajado un poco los niveles de contagio, se ha retomado eso. Y que bueno, si te fijas, el cambio que se dio también de Ministro de Seguridad, como lo mencionaba el presidente Bukele, que busca una judicialización más rápida de los casos. Yo en una columna de opinión para El Salvador lo denominé en mi columna la profundización del plan control territorial. Obviamente se estaba haciendo muy bien el trabajo en ciertas áreas, pero un abogado de carrera en cierta medida podría darle mayor prioridad o mayor para robustecer ciertas cosas que tal vez estaban en débiles en su momento, pues para darle mayor dinámica a esa sistematización que el plan necesita. También vemos que fue infructífero las estrategias de seguridad implementadas por el pasado. El gobierno actual o la administración de seguridad actual no habrá sacado provecho a ese falta de frutos tenido en el pasado. Es que eso es inevitable, porque un ejemplo, si tú has sido un mal trabajador y viene alguien que hace mejor tu trabajo, le has facilitado para ganarse una buena imagen, pues en cierta medida veníamos. Mira, otro dato interesante que te quiero dar. El gobierno de Sánchez Serén ha sido el quinquenio que más violencia homicida nos dejó. Más de 23.000 asesinatos en 5 años de gobierno de Sánchez Serén. Con Mauricio Funes se tuvieron más de 17.500, es decir, se subió considerablemente. Y específicamente en los gobiernos del frente fue cuando se dio el fenómeno de los desaparecidos, cuando comenzaron a aparecer muchos casos. Por ejemplo, se tenían 11 casos diarios de reporte de desaparecidos con el FMLN. El gobierno actual ha logrado una disminución de 4 denuncias diarias. Obviamente ha habido una diferencia abismal. Sin embargo, obviamente, sabes que el Ejecutivo siempre busca desprestigiar, desgastar, pero ¿cómo puedes corroborar que el gobierno no está maquillando cifras o no está tergiversando? Que la misma población le ha dado la confianza ya en 2 elecciones seguidas. E inclusive en la valoración que se hace del presidente actual, hemos tenido 2 años consecutivos que ha salido bien evaluado. Tocando ese punto, ¿cree que se puede maquillar las cifras? ¿Se puede maquillar pese a que el gobierno dice que se va trabajando bien, pero alguna u otra percepción de la sociedad salvadoreña puede decir lo contrario? Porque hay casos de homicidios que toman muy poca relevancia
medios de comunicación. No, obviamente, por eso es importante la creación de la mesa técnica que interviene Medicina Legal, Fiscalía, PNC, para una recopilación en conjunto de los datos. Y obviamente cuando se dan situaciones que desbordan va a ser muy visible en los medios. Pues no hemos tenido una situación así. Por ejemplo, el caso de Chalchuapa es un caso muy particular, muy aislado. No es que en los 14 departamentos van a existir personas con esas características de psicopatía. Es algo muy diferente. Porque obviamente la oposición, yo entiendo pues que en política cada uno busca sacar un beneficio partidario. ¿Y qué dice la oposición política? Que el plan control territorial no funciona por el psicópata de Chalchuapa, lo cual no es cierto. Si queremos relacionarlo con eso, el tipo tenía 10 años de operar. ¿Cuánto tiene el plan de seguridad? 2 años. Y esos 8 años quiere decir que el gobierno del FMLN nunca hizo nada al respecto. O sea, no tiene sentido acusar de eso. Bueno, con este caso de Chalchuapa cerramos este primer bloque y retomamos en el segundo. Vamos a irnos a esta pausa comercial. Amigos, no nos cambien, regresamos. Este espacio es gracias a nuestros amigos de Alianza Taxi en Atlanta, Georgia. Amigos, estamos de vuelta con Al Aire con Carlos Hernández, tocando importantes temas de seguridad. Quiero recomendarles también el mejor transporte en Atlanta, Georgia, Alianza Taxi. También gracias a nuestros patrocinadores, Vía Antigua, que nos ha prestado, nos ha acogido en estas confortables instalaciones. Seguimos, Luis, respecto a esto. Hemos tocado bastantes temas importantes, cifras importantes en este tema. También detrás de cámaras hablábamos sobre los maquillajes de las cifras que se puede dar. Algunos sectores también hablan de que se está dando alguna tregua escondida. ¿Es posible esa tregua escondida? Es bien complicado en el sentido que, bueno, un ejemplo, medios internacionales inclusive pudieron corroborar lo que pasó en los centros penales, que no los están tratando nada bien, al contrario, hubo la mezcla de pandilleros, que bien curioso que mucha gente de oposición y periódicos antagónicos al gobierno se oponían a eso, lo cual no hay estudio criminológico que nos diga que tienen que estar separados. Por el contrario, inclusive el hecho de estar mezclados les impide una comunicación de confianza entre ellos. Tiene hasta lógica, pues, si los centros penales han logrado equilibrarse con la persecución del delito y ahora viene la parte de la judicialización. Al lograr ese andamiaje interinstitucional, vamos a tener un modelo más robusto de seguridad pública. Y retomando este punto, también es importante ver que en el pasado se daban motines, amotinamientos de los delincuentes. En esto vemos un periodo bastante largo, vemos desde Mauricio Funes que no se da este tipo de incluso vale la pena mencionar también que recientemente se han estado movilizando personas de las Bartolinas policiales. Se han estado cerrando penales, algo que no habíamos hablado. Eso quiere decir que está dando muy buenos resultados en la parte de reinserción, que ya no se está metiendo tanta gente a la cárcel, porque hay gente que está obviamente evitando hacer operatividad criminal por lo mismo, pues no quieren ser capturados porque hoy es más fácil, inclusive los procesos de judicialización se están dando de forma más expedita, pues eso es muy bueno. En Honduras hemos tenido motines en cárceles, incluso hasta de mujeres. Vemos recientemente... Aquí no ha habido ese tipo de cosas. Guatemala, que tuvo un motín bastante sangriento. Sí, es cierto, en Quetzaltenango, me parece. Sí, aquí no hemos tenido eso, pues se ha tenido un control muy bueno, y eso es bueno porque evita y envía un mensaje también a estos grupos pandilleriles que ya son considerados grupos terroristas también. ¿Será porque también el FBI, las autoridades internacionales exactamente de Estados Unidos han intervenido, tienen bastante interés también en la seguridad nacional? Obviamente, Estados Unidos, así como muchos países europeos, también asiáticos, sudamericanos, han tenido mucha cooperación con las autoridades, tanto Fiscalía, PNC, por ejemplo, a través del FBI, de la DEA, ATF, también que es de explosivos, INL, que es también de Estados Unidos, brinda mucha capacitación, tanto de inteligencia policial, pericial, a la policía, Fuerza Armada, y eso ha fortalecido también la investigación criminal. Han donado inclusive el laboratorio que recientemente estuvimos viendo en los medios también. Así es. Luis, en el pasado también mirábamos respecto a las situaciones de los buses, se le daba fuego a buses, el caso de mexicanos, sumamente lamentable esa situación que sucedió en el pasado, igual las amenazas, el paro del transporte por medio de las pandillas. Ya no hemos visto eso. ¿Qué habrá pasado? Eso viene a robustecer lo que te mencionaba al inicio de cómo el despliegue
operativo de presencia policial y militar genera ese disuasivo para los criminales. Antes tuvimos la masacre lamentable de mexicanos en la cual le dieron fuego a un autobús y le disparaban a las personas que querían escapar, que fue gente de la pandilla 18, en venganza porque habían matado a uno de ellos, la otra Mara contraria. Veíamos también cómo ellos emitían comunicados en papel y los difundían en redes sociales diciendo que iban a matar a las personas que anduvieran después de las 6 de la tarde y se generaba un caos en el país, en la capital específicamente. Ya no hemos visto eso. Hemos logrado evidenciar cómo las autoridades han subordinado a estos grupos criminales y si todavía andan muchos delinquiendo, hemos visto recientemente operativos en el occidente. Anoche hubo otro también en La Paz, en Santa Ana, en diferentes zonas, que nos deja un mensaje. La inteligencia policial está trabajando para después realizar estos operativos porque no son al azar ni tampoco son inventados, llevan una investigación de por medio. Y interesante el punto que toca respecto a la inteligencia policial. ¿Será que la inteligencia policial en esta administración sí está ocupando los recursos que se tienen y no se ocupaba en el pasado, como por ejemplo la parte tecnológica, la intervención de llamadas? ¿Se está ocupando todo este...? Obviamente para la intervención de llamadas se necesitan también ciertos avales judiciales, sí. No es tanto que no los ocuparan, sino que no querían utilizarlos por algún beneficio que se estaba dando criminales. Ya lo hemos sabido, pues ahora inclusive tenemos exalcaldes que están condenados por eso, el de Apopa, que le brindaba combustible, vehículos a pandilleros, en otro, no sé si en el oriente del país también. Quiero llegar con esto, que se tenían los medios, los recursos, pero como había un convenio ilícito con estos criminales, no se les atacaba como debía de ser. Pues ahora vemos una cuestión sumamente diferente, incluso en los centros penales, lo hemos visto, pues, y el presidente fue muy enfático hace un año, ¿te recuerdas? Cuando en plena pandemia del COVID-19 hubo un debilitamiento de las autoridades en el sentido que estaban tratando de contener el COVID y la delincuencia a la vez. Y si tú lo recuerdas, de viernes a domingo, allá por abril del año pasado, hubo una alza de homicidios. Y el presidente dijo en cadena nacional que dejaran de delinquir porque lo que les esperaba era la cárcel y que no iban a tener medidas suaves para ellos, pues iban a ser, obviamente, no torturados, obviamente, pues, pero sí con cuestiones estrictas de forma legal. Y mira que ha dado resultado. Por eso yo te mencionaba que la violencia no se erradica, se neutraliza. Y el gobierno ha logrado neutralizarla en muchos lugares de nuestro país. Y vemos que se ha logrado desplazar en toda esta situación. Sin embargo, en algunos casos, la percepción de la ciudadanía, que también expresa por redes sociales, vemos que menciona que se han incrementado, tiene la percepción de los desaparecidos. ¿Qué pasa? Los desaparecidos fue un flagelo que se gestó con el FMLN. Incluso en esa época era mayor los desaparecidos. Obviamente ahora quieren darnos a entender que han aumentado porque comienzan a viralizar un montón de gente desaparecida en redes sociales y muchas veces son gente que no han ni denunciado en sedes policiales. Gente que tal vez se ha ausentado por irse ilegalmente a otro país, que ha sucedido. Por ejemplo, las estadísticas de la policía, te lo mencionaba al inicio, andan por 4 denuncias diarias y de 40 a 45% de las personas son encontradas. Ahí por el 50% no son encontradas, pero tampoco están reportadas como asesinadas. Y no necesariamente cuando alguien ha desaparecido es porque lo han matado. Pues obviamente se han dado casos macabros como el de Chalchuapa, en otros lugares también. Sin embargo, ya no es la regla como era en el pasado. En la época de Antonio Saca, por ejemplo, teníamos lamentablemente personas que se encontraban decapitadas. Una violencia instrumental atroz que se miraba en el país. Ahora ya no tenemos ese tipo de características, pues, porque lo que pasaba en Chalchuapa viene de hace 10 años. Y qué bueno que se logró detener a esta persona. Y estos, eliminación o reducción de todos estos casos de masacre y toda esta situación, ¿será porque se está previniendo los ataques o será porque los delincuentes ya están entendiendo que no se tienen que dedicar a otro tipo de actividades? Es un elemento de cada cosa, pues, en el sentido que ves que la policía está firme, que no hay una negociación como hubo en el pasado con los políticos, pues, tanto Arena y el FMLN han tenido personas que han tenido acercamiento a estructuras criminales para buscar rédito partidario, político, y ahora vemos también cómo realmente se les está combatiendo de frente. O sea, los operativos, desarticulación de bandas criminales, y eso es muy bueno, pues realmente incluso el ministro anterior de Seguridad y el actual, los hemos visto de forma presencial también con la policía. Vemos también que el poder, no es nada del desconocimiento de la ciudadanía que está en un solo partido, Nuevas Ideas. ¿No caerá más de alguno en la tentación de querer sacar
rédito a favor en una elección por medio de las pandillas. ¿En qué sentido? Sea electoral, sea de beneficio de votos, ¿podrían caer más de alguno con esa intención? En el pasado se tuvo, ahora lo veo complicado porque, un ejemplo, si tienes controlada la seguridad pública, si los tienes ya subordinados, el mayor beneficio es eso, seguir la misma línea, es decir, seguir combatiendo la criminalidad, seguir disminuyendo los homicidios, es el mejor rédito que políticamente podría tener, y es lo que el presidente le ha apostado básicamente, pues, porque para robustecer este argumento, hace un año, en la evaluación anual que le hicieron al presidente, habría que ver hoy la que viene en este año, se identificó que la seguridad pública era lo mejor evaluado del gobierno en su momento. Entonces podría un alcalde, por ejemplo, de Texacuango, digamos, sea de Nuevas Ideas, arriesgarse a querer negociar con estas estructuras. Yo lo veo complicado, muy por el contrario, inclusive hemos visto una política muy vertical en el sentido de mucha eficiencia también en cuanto a la gobernabilidad que le pueden dar los alcaldes. Pues replicar la política de seguridad pública, llevarlas a los municipios, va a ser vital, porque los municipios, los gobiernos locales, en este caso las alcaldías, son los que construyen los modelos de seguridad ciudadana, porque son los que tienen proximidad con la gente, los que pueden darle mayor tratamiento y descentralizarlo un poco ya en la parte operativa, práctica, pues, y eso es lo que se espera ahora de la población. Obviamente por eso votaron mayoritariamente por alcaldes y diputados, por lo legislativo, para que no entrampen los procesos de oxigenación de económicos que pueden ir para el plan de seguridad, para el plan de salud, educación, etcétera. Es decir, la población ve con buenos ojos y la eficiencia que se ha tenido en las políticas públicas de forma general, inclusive en salud. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud felicitó al gobierno previo a las elecciones. Te recuerdas que hasta fue como ataque a la OMS, que por qué mencionaba eso previo a la elección. Yo creo que la OMS no está pensando si hay elecciones o allá en China hay. Es decir, reconoció la labor y felicitó al gobierno actual, porque a nivel centroamericano, qué interesante, estamos en un proceso de vacunación incluso mejor que el de Costa Rica, mejor que el de Honduras, cuando en el pasado era impensable. El sistema sanitario de Costa Rica siempre ha sido mejor que el nuestro. Vemos que se ha logrado implementar bien esta situación, y vemos que ahora con la llegada de los nuevos elementos, fiscalía, también el sistema judicial, con el cambio que se hizo a partir del 1 de mayo de parte de la Asamblea Legislativa, vemos que se han robustecido. En esta acumulación de poder, ¿no puede crearse algún tipo de abuso, alguna violación de derechos humanos y que no se pueda denunciar por la misma situación? Es interesante en el sentido que en política las instituciones no son perfectas, pero son perfectibles, pues, y es de suma importancia también el rol que va a tener, en este caso, las CICIES, que en cierta medida fue creada para velar por cosas que no se fuera a volver hermético todo esto, pues, y eso es importante. Pienso también que las redes sociales, todavía existen medios digitales que se puede denunciar inclusive ese tipo de abusos, pues, y hay gente que lo ha hecho, y es bueno que se haga en el sentido porque se trata de tener un mejoramiento a través del tiempo, con los malos elementos policiales, con los malos elementos de funcionarios, hay que hacerlo. Y cerrando la entrevista, llegando a la parte final de la entrevista también, vemos que Estados Unidos, el parte de USAID, sí, ha retirado los fondos. ¿Qué señal se puede ver eso? ¿Puede ver un revanchismo por lo mismo que hay cierta ayuda o algún beneficio de parte de China? Sí, fíjese que es interesante porque en cierta medida ese corte de ayuda no ha sido tampoco al azar. Hemos visto cómo lamentablemente la oposición política, al ver mermada su capacidad de apoyo nacional, lo vimos en las elecciones de diputados, ahora en la presidencial de diputados y alcaldes, no les ha quedado otra que recurrir a cooperaciones extranjeras para desvirtuar lo que se está haciendo bueno acá. Y qué lamentable eso. Vimos cómo el presidente de FUSADES inclusive se fue a Estados Unidos a dar una gira. No, perdón, no fue FUSADES, fue de la ASI. De la ASI. Sí, es decir, eso no debería ser así, pues hay un lobby de por medio, es decir, se tienen que escuchar a ambas partes, pues, y China, obviamente, yo creo que ese sería otro tema para otro programa porque es bastante amplio. China tiene unos 10, 11 años de estar en nuestro continente, en Sudamérica específicamente. Para darte datos concretos, porque la audiencia también es mucha de Estados Unidos, China es el principal socio económico de Brasil, Chile, Argentina. En Argentina, China pagó la deuda en el 2009 porque el peso argentino estaba desestabilizado, una crisis enorme. En Argentina, China construyó una base espacial. China está buscando controlar la economía mundial a nivel terrestre. En Europa, un tren que llega hasta Madrid, que es el Camino de la Seda.
a nivel marítimo y a nivel espacial. Sabe que China tiene un proyecto para el otro año donde van a enviar una luna artificial, van a eliminar las luces de las ciudades, los postes, porque la iluminación va a ser desde el espacio. Entonces preguntémonos, ¿cómo no vamos a tener acuerdos comerciales con un país con esa tecnología? Panamá en el 2019 firmó 28 acuerdos económicos con China. ¿Cuál es el problema entonces? Lo que pasa es que obviamente el desplazamiento hegemónico de la región, Estados Unidos lo está viendo venir, y eso es lo que no le gusta. Excelente, bueno, hemos llegado al final de esta interesante entrevista y quedamos para la próxima para seguir analizando diferentes temas. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Gracias por la invitación y un saludo a su audiencia. Así es, amigos, gracias por estarnos acompañando cada ocasión de Al Aire con Carlos Hernández. Me despido, un gusto haberlos acompañado en esta ocasión. Hasta la próxima.